Bienvenidos a Puntos de Vista, un espacio donde examinamos la Biblia con respeto, seriedad y honestidad teológica, reconociendo que hay pasajes que han sido interpretados de distintas maneras por creyentes fieles a lo largo de la historia de la Iglesia. El texto que vamos a considerar hoy, 1 de Pedro 3:18 al 20, es uno de los más complejos del Nuevo Testamento. Allí el apóstol Pedro nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En Puntos de Vista, no buscamos imponer una sola lectura, sino presentar las principales interpretaciones, mostrando sus fundamentos bíblicos y su énfasis teológico, para que cada creyente pueda reflexionar con discernimiento y reverencia por la palabra de Dios. ¿Predicó Jesús en el infierno? ¿Existen espíritus encarcelados? ¿Se trata de ángeles caídos o de personas que vivieron en los días de Noé? Este texto bíblico que hemos leído ha generado preguntas, debates y distintas interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. En este episodio de Puntos de Vista, abrimos la Biblia para escuchar tres posturas evangélicas: la del pastor Billy Graham y la del pastor Josías Grumman. Y juntos intentaremos entender qué quiso decir realmente el apóstol Pedro cuando habló de los espíritus encarcelados. Y el pastor Miguel Núñez, quien explica que Cristo descendió, proclamó su victoria y liberó a los justos. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. Espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Pedro dice que estos espíritus son aquellos que en otro tiempo desobedecieron. Vale, en otro tiempo. ¿En qué tiempo? Pues en los días de Noé. Entonces, ¿cuántas personas desobedecieron en los días de Noé? Bueno, todas las personas, menos 7, desobedecieron al Señor. Solamente fueron salvados Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. 8 personas fueron salvadas y el resto del mundo desobedeció a Dios. Así que Pedro está diciendo que actualmente estos espíritus encarcelados en los días de Noé eran desobedientes. ¿Por qué? Porque después de ellos haber rechazado la palabra de Dios en la boca de Noé, todos fueron ahogados. Dios envió un gran diluvio y acabó con el mundo antiguo. Así que cuando Pedro está escribiendo su carta en el año 64 del primer siglo, aludiendo al libro de Génesis, las personas que antes habían desobedecido a Dios en los días de Noé ya estaban difuntas, muertas, y por lo tanto ya no tenían cuerpo. Entonces Pedro, sabiendo que él está todavía en un tiempo antes de la resurrección general de los muertos, cuando los justos y los injustos recibirán cuerpos, pues él hablaba de estas personas desobedientes como espíritus encarcelados. Es decir, actualmente las personas que desobedecieron a Dios en los días de Noé ahora mismo están en el infierno esperando la resurrección final, cuando serán lanzados definitivamente al lago de fuego y azufre para ser atormentados por los siglos de los siglos. El pastor Billy Graham señala que la Biblia puede llamar espíritus a personas después de la muerte, sin negar su humanidad. Hebreos 12:23, los espíritus de los justos hechos perfectos. 1 de Pedro 4:6, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para Graham, Pedro usa un lenguaje espiritual, no para redefinir la naturaleza humana, sino para describir su estado actual. Billy Graham subraya que Pedro no dice simplemente en otro tiempo, sino que especifica, 1 de Pedro 3:20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto conecta directamente con Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé. La predicación ocurrió mientras vivían, no después de morir. Cristo predicó por medio del Espíritu, a través de Noé. 1 de Pedro 1:11. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. 2 de Pedro 2:5. Noé, pregonero de justicia. Noé fue el instrumento humano. Para Billy Graham, no están encarcelados porque no escucharon. Están encarcelados porque rechazaron el mensaje. Juan 3:18, el que no cree, ya ha sido condenado. Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay segunda oportunidad. No hay evangelización post-mortem.
Los espíritus encarcelados son hoy los que rechazaron la voz de Cristo cuando aún había tiempo de arrepentirse. Obviamente tenemos que definir a qué se refiere espíritu y dónde están encarcelados. ¿Qué significa predicar? Vamos a ver eso en su contexto. Pero lo primero es simplemente notar de que no está hablando de todos los espíritus, está hablando de los que desobedecieron en los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de ciertos espíritus que desobedecieron en Génesis 6 al 9, o sea, los tiempos de Noé, el diluvio. Entonces eso nos hace pensar, ¿quiénes son las personas que desobedecieron en los días de Noé y por qué ellos fueron encarcelados en un lugar diferente la otra gente que desobedeció en los tiempos de David o Abraham? Bueno, el otro curioso es de que esa palabra espíritus, si lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando es plural, más de 90% de las veces se refiere a seres angelicales y no a humanos. Y esto realmente nos ayuda porque ahora estamos hablando de que Cristo predicó a seres angelicales encarcelados, seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé. Y por último, la palabra predicar. Bueno, nosotros cuando escuchamos una prédica, estamos pensando en un hombre que predique el evangelio y luego a lo mejor incluso invita a la gente al frente a recibir a Cristo, les da la oportunidad de recibir la salvación. En Judas, versículo 6, dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pecaron como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos demonios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Pedro y Judas argumentan de que en la misma manera que los hombres cometieron homosexualidad, ahí en Génesis, hubo ángeles, demonios, que pecaron contra la naturaleza y buscaron tener relaciones con humanos, con las hijas de los hombres. Entonces, con todo eso en mente, podemos ahora regresar a 1 Pedro 3, 19 y ver el punto de que después de la muerte de Jesucristo, Cristo fue y anunció algo a los espíritus encarcelados. Y uno tiene que tomar una pausa y pensar en la lógica. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Bueno, en Génesis 6 hubo unos demonios que pecaron, que intentaron arruinar el plan de Dios en la redención. Y Dios los juzga, Dios los mete en una prisión. Y por miles de años no saben nada, están encarcelados. Y entonces Jesucristo, después de morir en la cruz, antes de llegar al cielo a su Padre, pasa por el abismo, pasa por esa prisión y anuncia su victoria a esos demonios diciendo: gané, lo que ustedes intentaron hacer falló, yo cumplí con mi propósito, yo salvé a mis suyos, a mis hijos. El pastor Josías Grumman enfatiza que Pedro no usa la palabra almas sino espíritus. Primera de Pedro 3:19 predicó a los espíritus encarcelados. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra espíritu se usa sin calificación, suele referirse a seres espirituales, ángeles. Hebreos 1:14 no son todos espíritus ministradores. Grumman conecta el texto con Génesis 6:1-4 y con Segunda de Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Judas 6. Ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo prisiones eternas. Para esta postura, estos ángeles pecaron. Fueron encarcelados. Esperan juicio. Grumman aclara que el verbo griego kerús significa proclamar, no necesariamente evangelizar. Colosenses 2:15 despojó a los principados y potestades. Efesios 1:20-21 Cristo anunció su victoria, no ofreció salvación. Josías Grumman. Cristo descendió no para rescatar espíritus rebeldes,
sino para declarar que su destino estaba sellado. Jesús fue y visitó ese lugar considerado como el Seol o el Hades, y fue y libertó a aquello que habían estado esperando por él por tanto tiempo desde el Antiguo Testamento. Por otro lado, aunque sea un poco especulativo, a mí me gusta la idea de pensar que aquellos demonios que estaban encarcelados, porque la Biblia habla de demonios encarcelados, y ellos no son omnipresentes ni omniscientes, por tanto ellos nunca hubiesen sabido nada de la crucifixión de Cristo y del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Quizás Cristo estuvo en aquel lugar no predicando salvación, pero predicando victoria y dándole a conocer a aquellos que estaban encadenados también de la victoria que él había alcanzado sobre el pecado y cómo estaba ya a punto de alcanzar la victoria sobre la muerte el día de su resurrección. Obviamente, esta última parte es más especulativa que todo lo anterior que estuvimos explicando, pero creo que tiene un poco de lógica que todo el mundo se enterara en el universo del triunfo del Hijo de Dios sobre el pecado y la muerte. Y ahí es donde nosotros estamos. El pastor Miguel Núñez sostiene que el pasaje de 1 de Pedro 3:18 al 20 debe entenderse dentro del marco de la obra redentora completa de Cristo, incluyendo su muerte, su proclamación victoriosa y su exaltación. Según esta postura, cuando el texto dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, no se refiere a una predicación evangelística, sino a una proclamación de victoria. Es decir, Cristo no fue a ofrecer una segunda oportunidad. No fue a iniciar un nuevo proceso de salvación. Fue a declarar que la obra de la cruz había sido consumada. Un punto muy importante en la enseñanza de Miguel Núñez es que, junto con esta proclamación de victoria, Cristo también liberó a los justos que habían muerto en fe, y los llevó consigo al paraíso. Aquí se conecta con otros textos como Efesios 4:8 al 10, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según esta postura, antes de la cruz, los justos no entraban plenamente a la presencia de Dios. Esperaban la obra consumada de Cristo. Con la victoria de Cristo, ese estado de espera terminó. Cristo no solo vence, sino que abre el camino definitivo a la presencia del Padre. Miguel Núñez enfatiza que este pasaje no fue escrito para satisfacer curiosidad teológica, sino para consolar a creyentes que sufrían. El mensaje sería que, aun cuando el mal parece triunfar por un tiempo, Cristo ya venció y reina. Esto significa que ningún poder del pasado lo derrotó. Ningún poder del presente lo amenaza. Ningún poder del futuro lo destronará. Cuando nos acercamos a un pasaje como el de 1 de Pedro 3:18 al 20, debemos hacerlo con humildad. No es un texto sencillo. No es un texto superficial. Y tampoco es un texto dado para la especulación ligera. A lo largo de este programa hemos considerado 3 puntos de vista bíblicos, sostenidos por hermanos que aman la palabra y buscan ser fieles a ella. Por un lado, hemos escuchado la postura que afirma que los espíritus encarcelados fueron personas que vivieron en los días de Noé. Hombres y mujeres reales, que escucharon la advertencia de Dios mientras el arca se preparaba, que fueron alcanzados por la paciencia divina, pero que decidieron no creer. Hoy, esos espíritus están encarcelados, no por falta de mensaje, sino por haber rechazado la voz de Dios cuando aún había tiempo. Por otro lado, hemos considerado la postura que entiende que Pedro se refiere a seres espirituales caídos, espíritus rebeldes que participaron en una antigua desobediencia y que ahora están bajo prisión, esperando el juicio final. Desde esta perspectiva, Cristo no fue a ofrecer salvación, sino a proclamar su victoria, a declarar que la cruz selló para siempre su derrota. Ahora bien, aunque estas posturas difieren en quiénes son los espíritus encarcelados, coinciden poderosamente en algo esencial. Ambas nos dicen que Dios habló, Dios fue paciente, y Cristo es victorioso. Y tal vez ahí está el énfasis principal del texto. Pedro no escribe este pasaje para satisfacer nuestra curiosidad, sino para fortalecer nuestra fe. No para que debatamos únicamente sobre el mundo invisible, sino para que recordemos que el mensaje de Dios siempre demanda una respuesta. Sea que pensemos en una generación que rechazó la predicación en los días de Noé, o en poderes espirituales que fueron sometidos por la cruz. El mensaje sigue siendo el mismo. Cristo sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la gran pregunta no es solo, ¿quiénes fueron los espíritus encarcelados? La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy con la voz de Dios que escuchamos?
Porque la Escritura es clara. El tiempo de responder a Dios es ahora. Y Cristo no solo es Salvador. Él es Señor. Si este episodio fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada nuevo episodio de Puntos de Vista. Seguimos creciendo juntos en la palabra de Dios. Bendiciones.